cardiovascular. ¿Ya? ¿Estamos listos? ¿Todos listos? ¿Preparados? Sí, profe. Ya. A ver, acá por favor les pido que me más actividad, ¿ya? Y me detengan si no entienden, porque de todas maneras en cardiovascular hay harto proceso y harto juego con los distintos componentes, por lo tanto, y hay harto mecanismo, por lo tanto, es normal que no les quede claro al principio, al tiro. Entonces, si no me dicen, voy a seguir de largo y después puede que ustedes sientan que no entendieron bien ciertas partes, ¿ya? Entonces, por favor, deténgame o pregúnteme y yo no tengo ningún problema en volver a repetir. Ya. Lo primero que en fisiología cardiovascular, obviamente está con respecto a las funciones del sistema cardiovascular. ¿Por qué nosotros tenemos un sistema cardiovascular? Lo primero es que tenemos que tener un sistema que sea capaz de transportar los nutrientes hacia todas las células del organismo, ¿sí? También que pueda permitir oxigenar o permitir el intercambio de gases, ¿ya?, en los pulmones, para de esa manera llevar también el oxígeno que se capta desde los pulmones hacia los tejidos y desde los tejidos transportar el CO2 para que sea eliminado a los pulmones. Entonces tenemos que también tener un sistema que permita, ¿no es cierto?, movilizar los gases. Eh, También, obviamente, como ya lo habíamos visto en el capítulo de endocrino, tenemos que tener un sistema mediante el cual los distintos órganos puedan conversar entre sí para poder activar o inhibir ciertos procesos fisiológicos, ¿ya?, que sean importantes para la supervivencia del organismo. Y para este sistema lo vamos a organizar de tal manera que vamos a tener, o lo vamos a dividir en dos tipos, ¿ya? Uno que lo vamos a denominar como la circulación sistémica, el cual va a distribuir y recolectar la sangre desde los distintos órganos, ¿sí?, con exclusión de los pulmones. Y el otro es la circulación pulmonar, que va a transportar, ¿no es cierto?, la sangre hacia los pulmones, y de los pulmones, ¿no es cierto?, obviamente después lo va a mandar hacia el corazón para que sea distribuido hacia la circulación sistémica. ¿Ya? Ahora, también para esto vamos a tener una bomba, un sistema que va a permitir movilizar la sangre hacia los distintos tejidos, enviar la sangre con una presión adecuada hacia los distintos tejidos. Y este corazón en el ser humano está dividido en 4 cámaras, en las cuales las cámaras superiores se llaman aurículas y las cámaras inferiores ventrículos. Ahora, cada una de las cámaras entre las aurículas y los ventrículos están separadas por unas válvulas, que vamos a hablar de válvulas aurículo-ventriculares, en las cuales tenemos la tricúspide, que es la válvula derecha, y la bicúspide, que es la válvula izquierda. También vamos a ver que las cámaras inferiores, los ventrículos, están siendo aislados, ¿sí?, desde la circulación pulmonar o de la sistémica, por unas, digamos, de la pulmonar por la, ¿no es cierto?, de la arteria pulmonar y, perdón, sí, está bien, de la arteria pulmonar y también de la aorta, ¿ya? Entonces, estas también vamos a llamarla como semilunares, en el cual la válvula, obviamente que llega al pulmón, va a ser la válvula pulmonar, y la que separa, ¿no es cierto?, el ventrículo izquierdo con la aorta se va a denominar como válvula aorta, ¿ya? Em, ya. Ahora, vemos que, si ustedes se fijan en esta figura, aquí está el corazón o el hemicardio izquierdo,
que también, ¿no es cierto?, vamos a llamar como aurícula o atrio, ¿ya? Y el hemicardio derecho, ¿sí? En el cual la sangre va a circular de tal manera que si nosotros tomamos o partimos desde el ventrículo izquierdo, este ventrículo izquierdo va a mandar toda la sangre, su 100% de sangre que va a eyectar, se va a distribuir en un sistema en serie, ya más que continuo. ¿Y qué me refiero con esto? Que la sangre no va pasando primero por un órgano, después esa sangre pasa al siguiente órgano y así sucesivamente, sino que esta sangre se distribuye en porcentajes en los distintos órganos. Como vemos, el 15% de la sangre que eyecta el ventrículo se va hacia la circulación cerebral, el 5% hacia la circulación coronaria, el 20% a la renal, 25% a la circulación hepática y gastrointestinal, 27% a la musculatura esquelética y 8% a la piel. ¿Se fijan? Y de ahí la sangre, desde todos los órganos, van a confluir hacia un solo sistema venoso, ¿ya? En el cual vamos a tener este 100% de sangre que se eyectó del ventrículo, confluye este 100% hacia un sistema venoso, ¿ya? Que va a llegar a la aurícula derecha y después de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, donde del ventrículo derecho se va a eyectar la sangre hacia la arteria pulmonar, va a los pulmones, va a generar, ¿no es cierto?, el intercambio gaseoso y después se devuelve por la vena pulmonar, que llega a la aurícula izquierda, y de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo. Y así generamos nuestro circuito. Otro punto que es importante, que vamos a hablar de que toda la sangre, ¿sí?, que va desde el ventrículo hacia los órganos, se denominan arterias, ¿sí? Arterias, ¿ya? Y toda la sangre que va desde los tejidos hacia la aurícula, ¿sí?, o de vuelta hacia el corazón, se van a llamar venas, ¿ya? La sangre arterial, siempre se habla de una sangre rica en oxígeno, y la sangre venosa, una sangre pobre en oxígeno y con mayor cantidad de CO2 que la arterial. La única, tal vez, exclusión de esto es el sistema o la circulación pulmonar, donde la arteria pulmonar es una sangre que viene, ¿no es cierto?, desde el sistema venoso, por lo tanto es pobre en oxígeno, y la vena pulmonar que va saliendo desde el tejido, ¿sí?, hacia el corazón, pero es rica en oxígeno, ¿ya? Ahora, entonces, en la figura podemos ver que el sistema es conservado, el 100% que se eyecta desde el ventrículo izquierdo va a volver este 100% después cuando se complete el circuito, ¿sí? Ahora, para que esto ocurra, para que esta sangre se movilice, ¿no es cierto?, en este circuito, y esto se puede generar un circuito continuo, ¿ya?, que se va, en el sentido de que se va moviendo, ¿sí?, constantemente, que no se detiene en ningún lado, tenemos que generar o tenemos que tener la capacidad de que el corazón se contraiga y pueda bombear la sangre, ¿sí? Para cumplir esta función y poder contraerse, la musculatura tiene que estar acoplada a un sistema eléctrico que estimule la contracción de la musculatura, ¿sí? Por lo tanto, esta contracción siempre va a ocurrir después que o se ha generado y propagado la actividad eléctrica, ¿sí? Primero se generan los potenciales de acción, la propagación de la actividad eléctrica y después se genera la contracción. Lo primero entonces que vamos a ver es la electrofisiología cardíaca. Vamos a analizar cómo se genera los potenciales de acción, dónde se generan, ¿ya?, para poder proveer, ¿no es cierto?, de la energía, ¿no es cierto?, eléctrica, eh, y de polarizar las células musculares, ¿ya? De tal manera que éstas se puedan
contraer. Bueno, lo primero es que nosotros vemos aquí en nuestro sistema éxito conductor, ¿ya?, que se origina en unas células especializadas que están ubicadas en el nodo sinoauricular. Estas células son las células que van a, vamos a llamar como marcapasos, que van a generar los potenciales de acción. Son células que pueden generar potenciales de acción de manera independiente. Ellos no necesitan la actividad del sistema nervioso simpático o parasimpático u otro para poder actuar. Ellas pueden generar sus propios potenciales de acción. Obviamente están bajo control autonómico, pero no los necesitan, ¿sí? Y esa es la característica o el fundamento principal del trasplante de corazón, ¿sí? Tú sacas un corazón, lo colocas, le das un impulso eléctrico y empieza a contraerse, ¿sí? Entonces, estas células de nodo sinoauricular van a propagar, ¿no es cierto?, sus ramas, ¿sí? Eh, que vemos se van a estar propagando por las aurículas derecha e izquierda, ¿ya? Eh, y todas bueno, estas van a confluir hacia un segundo nodo, que es el nodo aurículo-ventricular, y este nodo aurículo-ventricular va a extender sus ramas, que primeramente se llama el haz de His, y después vamos a hablar de, obviamente, la rama izquierda y derecha, que desembocan, ¿no es cierto?, en las fibras de Purkinje, que van a llegar, ¿no es cierto?, inervar todas las células cardíacas, obviamente, para generar la contracción de estas. Ahora, por otra parte, las células de musculatura cardíaca que van a recibir esta señal eléctrica tienen que ser capaces de propagar esta señal de célula en célula. Por lo tanto, aquí vamos a ver sinapsis eléctrica, en el cual, ¿no es cierto?, la depolarización de las membranas se va a ir propagando de célula en célula para así generar, ¿no es cierto?, una contracción sincrónica. Así que toda la musculatura del ventrículo se contraiga al mismo tiempo. Eh, Para eso nosotros vamos a tener las gap junctions, que permiten el flujo de iones, ¿se acuerdan?, de un lado a otro de la célula. También estas células musculares van a estar unidas, ¿no es cierto?, estrechamente unas a otras a través también de unas uniones que se llaman desmosomas. Obviamente necesita alta energía, por lo tanto requiere, o tiene las mitocondrias. Si ustedes se fijan, aquí en esta figura de microscopía electrónica, muestra las uniones hendiduras o gap junctions, los cuales permite, si ustedes se fijan aquí, estos son los demosomas, perdón, aquí está la gap junctions, ahí, permite generar zonas de baja resistencia eléctrica de tal manera que la corriente pase muy rápido de un lado a otro, y así se propague la actividad eléctrica de una célula a otra. Ahora, para que esto ocurra, vamos a tener y vamos a hablar de miocardio específico, sistema éxito conductor, al sistema que les había explicado anteriormente, que hablaba de el nodo sinoauricular, las ramas, el sistema auriculoventricular o nodo auriculoventricular, las de His, las ramas, ¿no es cierto?, de izquierda a derecha y las fibras de Purkinje, ¿ya? Y que estas van a poder generar la actividad eléctrica espontánea para contraer, ¿no es cierto?, no sé, estimular las células musculares para que éstas propaguen la actividad eléctrica, la sinapsis eléctrica por todas las células musculares del corazón, y así, por ejemplo, los ventrículos se contraigan, y de manera sincrónica. Ahora, ¿cómo ocurre este proceso? Lo primero, que las células especializadas, ¿no es cierto?, el nodo sinoauricular, ¿ya? Y obviamente, bueno,
van a poseer un potencial de reposo inestable, ¿sí? Y cuando hablo de inestable, como les voy a explicar en la siguiente diapositiva, quiere decir que no tenemos cuando llegan al reposo, no se mantienen ahí, sino que vuelven a generar otro potencial de acción, ¿sí? Por eso se llama un potencial de membrana de reposo inestable. O sea, cuando la célula se repolariza, llega al estado de reposo, inmediatamente genera un nuevo potencial, ¿sí? Además, si ustedes se acuerdan lo que conversábamos anteriormente, con respecto a los tipos de potenciales de acción, veíamos que el potencial de una célula de músculo cardíaco tenía o presentaba una meseta sostenida, que después se la voy a mostrar de todas maneras, la vamos a ver, ¿sí? Y la meseta sostenida se refería a una extensión del periodo de repolarización, ¿sí? En estas células de marcapasos no vemos ese tipo de potenciales, ¿sí? Sino que vemos esto, que este es el potencial típico de una célula de músculo cardíaco, donde vemos la meseta, pero acá lo que vemos es totalmente diferente, ¿ya? Si ustedes se fijan, eh, acá el potencial, ¿ya?, de reposo es alrededor de menos 60 milivolts, y después ustedes ven que la célula, ¿no es cierto?, tiene el umbral del potencial de acción alrededor de los 40 milivolts. Ahí, ¿no es cierto?, vamos a generar el potencial de acción sí o sí, en el umbral. La célula se depolariza, el pico del potencial de acción se alcanza alrededor de los 20 milivolts, y después viene el periodo de repolarización, ¿sí?, donde nuevamente nos vemos esta extensión, esta meseta. Ahora, el periodo o fase prepotencial, ¿sí?, es una corriente, ¿ya?, que se llama corrientes IF, que son de sodio y potasio, y una vez que llega al umbral, ¿sí?, esta etapa cero, esta corriente, en esta célula es dependiente de calcio, no de sodio. Después, al repolarizarse, la repolarización es dependiente de potasio, ¿ya? Ahora, ya. Ahora, esta depolarización, nuevamente les dije, no se realiza por la apertura de canales de sodio, sino que es por corriente de entrada de calcio, que se dan por la apertura de canales tipo T, que son lentos, y tipo L, que son canales de entrada de flujo de calcio rápidos, ¿ya? Se abren de esos dos tipos. Ahora, para adelantar un poco, ¿sí?, con respecto a la comparación con el músculo esquelético, para que ustedes entiendan la diferencia entre estas dos, la voy a tratar inmediatamente. Si ustedes se fijan en el potencial de acción de la célula de músculo cardíaco, tenemos un potencial de reposo estable, ¿se fijan? En cambio aquí, no, inmediatamente, se fijan, llega el reposo y ya se está depolarizando nuevamente. Ahora, la depolarización de la célula, ¿sí?, es muy rápida, acuérdense, sinapsis eléctrica, se debe a la entrada de sodio, ¿sí?, masiva de sodio. Después viene la repolarización, que es por potasio, sale potasio, ahí está el 3, pero mientras está saliendo potasio, no significa que esto se interrumpa, sino que mientras está saliendo potasio, ¿ya?, vemos que hay una etapa en la cual, que se llama de meseta, que se debe a la entrada de calcio. ¿Y por qué entra calcio? Para la contracción de la musculatura. Por lo tanto, esa entrada de calcio que se requiere para la contracción del músculo cardíaco va a alterar el periodo de repolarización, extendiéndolo más, ¿ya? Obviamente después, cuando el calcio, ¿sí?,
vuelve al retículo sarcoplásmico después que se contrajo la musculatura, vemos que la salida de potasio hace que siga repolarizándose la célula hasta llegar al reposo. Y obviamente un reposo estable. ¿Ya? Entonces, para ver las dos diferencias entre ambos, vemos que la duración del potencial en ambos, si ustedes se fijan, va a ser mucho más corto en el sistema excitoconductor, ¿sí? Que en la célula de músculo cardíaco. El sistema excitoconductor tiene un potencial de reposo inestable, mientras que el otro no, tiene un potencial estable. Los cardiomiocitos poseen una meseta, el otro, los nodos no. Y también hay una cuarta diferencia, en la cual el nodo aurículo-ventricular posee un retardo de la conducción. ¿Y a qué se refiere con esto? Ya. Si ustedes se fijan acá, aquí está el nodo sinoauricular y aquí está el nodo auriculoventricular. Lo primero que ustedes saben es que las aurículas, ¿ya?, se contraen primero que los ventrículos. Entonces, ¿cómo hace el sistema para que las aurículas se contraigan primero y después los ventrículos? Si la conducción eléctrica es muy rápida, se genera en el nodo sinoauricular, se propaga, llega al nodo auriculoventricular, ahí se generan obviamente se depolariza y vuelve a generar los potenciales que se van a propagar, ¿ya?, hacia los ventrículos. Por lo tanto, ¿cómo hacemos que haya un delay, un retardo entre la propagación de la corriente eléctrica entre ambos aurículos y ventrículos, de tal manera que se contraiga primero el aurículo y después el ventrículo? Eso se da es que en las células del nodo aurículo-ventricular, estas células, cuando llega la señal, tiende a generar por eso se llama un retardo, no responden inmediatamente, de tal manera que esa mínima fracción, que es de 0,05 metros por segundo, le da el tiempo a que primero ocurra, ¿no es cierto?, la contracción de las aurículas y después se propague así los ventrículos y se genere la contracción de los ventrículos. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora, el sistema excitoconductor, como les dije, tiene una capacidad de poder generar potenciales, ¿no es cierto?, independientes del control autonómico, pero están bajo control. O sea, lo pueden realizar, pero igual están bajo control. Y esto, ¿no es cierto?, va a determinar la frecuencia cardíaca. O sea, quiere decir que el corazón se va a contraer, nuevamente, como le dije al principio, por una generación de un potencial de acción, sí, que se va a propagar, ¿ya?, en este sistema excitoconductor. Cada potencial de acción que se genera va a generar una contracción de la musculatura cardíaca. Por lo tanto, la frecuencia cardíaca se refiere al número de contracciones que se genera en un minuto, ¿ya? Por lo tanto, eso va a estar determinado por los números de potenciales que se van a generar. Mientras mayor es la frecuencia de potenciales generados por el sistema excitoconductor, es mayor el número de veces que se va a contraer la musculatura. Y esto va a estar controlado por el sistema simpático y parasimpático. De tal manera que el sistema parasimpático va a generar
bradicardia, o sea, una disminución de la frecuencia cardíaca, ¿ya? Y hablamos de, entonces, que es un efecto cronótropo negativo, cronos de tiempo. Entonces, disminuye la frecuencia cardíaca. En cambio, el sistema simpático genera taquicardia, aumenta la frecuencia cardíaca, o sea, tiene un efecto cronótropo positivo. Dicho de otra manera, el sistema nervioso parasimpático disminuye el número de potenciales de acción generados y en el tiempo, y el sistema simpático aumenta el número de potenciales de acción en el tiempo. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Ahora, ¿cómo descubrieron, cómo determinaron o se comprueba que la función, a ver, ¿quién manda a quién? Si la frecuencia cardíaca en una etapa, en una persona, perdón, en reposo es de alrededor de 60, 70 latidos por minuto, ¿sí? 70 contracciones por minuto. ¿Es la frecuencia del corazón 70 contracciones por minuto? O sea, generan 70 potenciales por minuto. ¿O esa frecuencia está determinada por el sistema nervioso autonómico? ¿Sí? Lo primero que se determinó, y eso que ustedes pueden ver, que cuando tú dejas este sistema éxito conductor en ausencia de control autonómico, la frecuencia cardíaca se eleva considerablemente, que es lo que le sucede a las personas que reciben corazón por trasplante. Tiene una frecuencia cardíaca elevada, alrededor basal, alrededor de 100 latidos por minuto. ¿Ya? Por lo tanto, la pregunta es, ¿quién determina esa frecuencia? Eh, ¿Quién va a determinar finalmente eh, que la frecuencia cardíaca en una persona en reposo normal es alrededor de 60 70 latidos por minuto, o los 70 potenciales por minuto? Entonces, finalmente lo que se determinó es a través del bloqueo del sistema simpático y el sistema parasimpático de manera independiente, y vieron qué es lo que pasaba con la frecuencia cardíaca. Y se agregó la atropina, ¿no es cierto? Un antagonista colinérgico, y propanolol, un antagonista beta-adrenérgico. Por lo tanto, se bloquea el sistema simpático y el parasimpático. Si ustedes se fijan, primero se da la atropina en un caso, y después se da el propanolol, y en otro caso se da propanolol primero y después la atropina. Y lo que vieron es que cuando se da la atropina, o sea, se bloquea el sistema parasimpático, la frecuencia cardíaca se dispara casi a 120 latidos por minuto. Cuando le dan el propanolol, o baja alrededor de 110, o sea, de 100, perdón. ¿Ya? Cuando se da el propanolol, la frecuencia baja de 60 a 50, no tanto, y la atropina, con el bloqueo de la atropina, volvía a dispararse la frecuencia cardíaca y llegaban ambos al mismo, más o menos al mismo caso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos sacar por conclusión en esto? Es que la frecuencia cardíaca del sistema de éxito conductor es más elevada de lo que nosotros estamos en estado en reposo, de tal manera que el sistema parasimpático, ya de manera constante, está frenando el sistema. ¿Sí? Por lo tanto, cuando requerimos aumentarlo, lo que se saca es sacar ese freno. Se inhibe el sistema parasimpático e inmediatamente vamos a tener un aumento en la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Obviamente, si tú estimulas el sistema adrenérgico, vas a aumentarlo aún más. ¿Ya? Pero el mayor efecto sobre la mantención del estado en reposo, de la frecuencia cardíaca en estado en reposo, está dado por la acción parasimpática.
Ahora, ¿qué es lo que se hace? ¿Ya? ¿Mm? ¿Ya? ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Cómo va a poder actuar? Si el sistema éxito conductor tiene un potencial de reposo inestable, ¿sí? ¿Cómo lo hace el sistema? Primero, para poder, ¿por qué se mantiene, por qué tiene este periodo de reposo inestable? ¿Y qué es lo que hace el sistema parasimpático para alterarlo? Lo primero es que el sistema éxito conductor, la célula del nodo, los nodos tienen un canal que se llama Funny Channel, ¿ya? Que a diferencia de lo que se ha visto, ¿ya? Eh, en otros lados, lo que hace este Funny Channel es, cuando se abre, dejar salir potasio, ¿sí? Se abre el canal, deja salir potasio, de tal manera que la célula se hace más negativa, que lo que nosotros vemos acá, ¿sí? ¿Se fijan? Sin acción, o en condiciones normales, ¿ya? Por acción parasimpática, vamos a hiperpolarizar la célula. ¿Y cuál es el efecto final de esa hiperpolarización? Que le cuesta más llegar al umbral. ¿Se fijan? ¿Se acuerdan que siempre les comenté? Mientras más alejado estés del umbral, significa que necesitas más iones, por lo tanto te vas a demorar más tiempo. Entonces, si antes tú, en periodo normal, ¿sí? Generabas 3 potenciales de acción, cuando actúa el sistema parasimpático, vas a generar 2 potenciales en el mismo tiempo. Y de esa manera disminuyes la frecuencia. ¿Ya? Nuevamente este canal lo que hace es sacar potasio y la célula, por lo tanto, se va a hiperpolarizar. Ahora, ¿qué es lo que hace el sistema simpático? Hace lo contrario. Permite que este canal IF, ¿ya? A ver, se lo voy a explicar de otra manera para que lo compren. Cuando tenemos la repolarización, para que esta célula se vuelva a depolarizar, ¿sí? Este canal, ¿sí? Se cierra y de tal manera que la célula se empieza a depolarizar inmediatamente, ¿sí? Por lo tanto, se depolariza. El sistema parasimpático hace que, o el canal Funny Channel, perdón, el canal Funny Channel se cierra, ¿ya? Y eh, de esa manera vamos a tener una depolarización de la célula, a eso me estoy refiriendo, ¿ya? Ahora, con la acción parasimpática, se abre el canal de potasio, la célula de potasio sale, la célula se hiperpolariza y le cuesta más a la célula poder llegar al umbral. Ahora, ¿qué es lo que hace el sistema simpático? Lo que hace es abrir este canal Funny Channel de tal manera que empiece, ¿ya?, a actuar antes de que llegue el reposo, ¿sí? Y así la célula se depolarice rápidamente, ¿ya? ¿Me siguen? Entonces, el sistema parasimpático lo que hace es hiperpolarizar la célula de tal manera que le cueste más tiempo llegar al umbral, ¿sí? Y el sistema simpático lo que hace es activar el Funny Channel antes para que así este Funny Channel, nosotros deja ingresar cargas positivas de tal manera que la célula se depolarice rápidamente. ¿Por qué?
porque vamos a estar más cerca del umbral, por lo tanto le cuesta menos tiempo. Entonces, si antes generamos 3 potenciales, ahora vamos a generar 5. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Sí, profe. Ya. Ahora, entonces el sistema simpático va a generar que el funnel channel se abra antes, deje pasar iones antes, y las células le cuesta, ¿no es cierto? Va a costar menos de polarizarse porque va a estar más cerca del umbral, y se genera un potencial de acción, y por lo tanto voy a generar un mayor número en el mismo tiempo. El sistema parasimpático hiperpolariza la célula, y de esa manera, al hiperpolarizar la célula, le cuesta más llegar al umbral, por lo tanto se va a demorar más y genera menos potenciales de acción. Ahora, esta actividad eléctrica del corazón se ve a nivel clínico en el electrocardiograma, y en el cual podemos ver las distintas etapas del ciclo cardíaco, ¿ya? Eh, no solamente a través de la actividad eléctrica, obviamente podemos ver qué es lo que está pasando con la contracción de la musculatura cardíaca. En este electrocardiograma vamos a revisar, tenemos distintas ondas. La onda P, que es la primera, da cuenta de la depolarización de las aurículas, ¿ya? O sea, se generó el potencial de acción, se depolarizaron las aurículas. Este intervalo PR, o segmento PR, va a dar cuenta del tiempo desde la depolarización de la aurícula hasta el inicio de la depolarización de los ventrículos, ¿ya? O sea, estamos de aquí hasta acá, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que vemos? El complejo QRS da cuenta de la depolarización de los ventrículos, ¿sí? El segmento ST, que está aquí, o da cuenta de la meseta ventricular, o sea, en este momento está el corazón repolarizándose, ¿sí? O sea, está el calcio dentro de la célula, a eso me refiero. Está contrayéndose, mejor dicho, no repolarizándose. Está contrayéndose el corazón, ¿sí? El calcio está dentro del citoplasma, y el intervalo QT, que sería este hasta aquí, es desde el principio hasta el final de la depolarización ventricular, ¿sí? Y la onda T da cuenta de la repolarización del ventrículo, ¿ya? Entonces, onda P, depolarización de la aurícula, ¿sí? Ahí en este PR, ¿no es cierto?, se está propagando la señal eléctrica, ¿sí? QRS, aquí se está depolarizando los ventrículos. En el segmento ST, en toda esta zona ya está contrayendo el ventrículo. Y aquí viene en la onda T la repolarización ventricular. Entonces, tenemos como resultado de esto, ya de esta secuencia y del tiempo de propagación de la depolarización y repolarización del miocardio, se van a establecer diferencias de potencial entre las diferentes porciones del corazón que pueden detectarse mediante electrodos colocados sobre la superficie del cuerpo, que es ¿no es cierto?, este electrocardiograma normal. Por lo tanto, sabemos que no todo el miocardio se depolariza simultáneamente. Vemos que la aurícula se polariza antes que los ventrículos, y los ventrículos lo hacen en una secuencia específica. Las aurículas se depolarizan mientras los ventrículos se están depolarizando. Se repolarizan mientras los ventrículos se depolarizan, ¿ya? Y los ventrículos se van a repolarizar también en una secuencia específica. Y fíjense bien en esta figura, ¿ya? Aquí pónganse, por favor, ¿ya? Pónganse los lentes 3D.
¿Los tienen bien puestos? Porque aquí tengo una serie de gráficos para que ustedes puedan ver este proceso de una manera más gráfica. Fíjense bien, ¿ya? Aquí tenemos el nodo sinoauricular, nodo auriculoventricular, ¿sí? Haz de His, la rama derecha-izquierda, la fibra de Purkinje, la musculatura cardíaca, ¿ya? Y aquí tenemos el electrocardiograma. ¿Qué es lo que vemos? Se genera el potencial de acción en el nodo sinoauricular. Ahí está. Se propaga por las aurículas, ¿sí? Vamos a cortar la aurícula. Llega al nodo auriculoventricular, ¿ya? ¿Sí? Haz de His, ¿sí? Rama derecha izquierda, fibra de Purkinje, depolarización de los ventrículos, depolarización, ¿no es cierto?, de los ventrículos, repolarización ventricular, ¿ya? Entonces, ¿mm? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a ver en un electrocardiograma normal la acción simpática y parasimpática? Si ustedes se fijan, aquí tenemos 3 ciclos, ¿ya? Por acción simpática, por la taquicardia, si ustedes se fijan, eh, tenemos 5, ¿ya? 5 ciclos. Obviamente significa que se contrajo 5 veces. Ahora, si ustedes se fijan, principalmente lo que vemos es el periodo de reposo, el que se acorta, ¿sí? Entre un ciclo y otro, en condiciones normales, ¿sí? Ahora, a esta frecuencia que estamos, ¿sí? Ahora, ya. En bradicardia, por acción parasimpática, si ustedes se fijan, nuevamente vamos a tener una menor, ¿no es cierto?, número de potenciales de acción, y lo que vemos es una extensión, ¿no es cierto?, del periodo de reposo, ¿sí? Y, ya, y obviamente, del, eh, de la depolarización de las aurículas, ¿sí? Y también de la repolarización de los ventrículos. Si ustedes se fijan, también se van a extender un poco más. Pero principalmente, ¿no es cierto?, se extienden el periodo, ¿no es cierto?, de reposo entre un potencial y el siguiente. Ahora, visto de otra manera, para que ustedes vean la contracción, ¿ya? No sin auricular, se propaga por la aurícula, se contrae la aurícula, si ustedes se fijan aquí, estamos, ¿ya? Confluyen hacia el nodo auriculoventricular, ya la aurícula, se están cerrando las válvulas, eso vamos a ver después, propagación de la señal eléctrica, ¿sí?, por el ventrículo, se contrae el ventrículo y se está relajando ya el ventrículo, la relajación ventricular. ¿Se fijan? Ya. Ya, listo. Vamos a quedar hasta acá. ¿Sí? Nuevamente diapositiva 55, miocardio contráctil. ¿Ya? Listo. Ahora pueden ir a la prueba. ¿Ya? Está lista para que ustedes la puedan revisar. ¿Sí? Es fácil, no hay mayor inconveniente. ¿Me escuchan? Pueden ir al aula virtual y ver el control.